Así que hemos recordado desde Abraham que iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde veíamos la cúpula dorada que en la mente no la tenemos aquella época. El pueblo judío, el pueblo en Egipto, la liberación, hemos vuelto, Josué, entrada en la tierra prometida con el arca de la alianza, 369 años que hacíamos el recuerdo que estaba, luego el rey Saúl que la pierde y David que la recupera y la va a traer al mismo lugar donde estaba la cúpula dorada. ¿Se acuerdan? Sí. Había una cúpula dorada ahí. Sí. Pues David la va a llevar allá, pero no puede construir templo porque tenía sangre en las manos, porque Dios no se lo permitió. Le dijo, yo sé que me amas mucho y David amaba tanto a Dios, pero no va a construir. ¿Y el templo quién lo va a construir? Su hijo, Salomón. ¿Se acuerdan? Con madera que venía del cedro del Líbano. Sí. ¿Recuerdan el primer día que hablábamos de esto? O sea que lo va a construir en el mismo lugar donde, ¿recuerdan que habíamos visto una cúpula dorada? Pues es el mismo lugar. Y durante 400 años, mismo que se separaron las tribus del norte de la tribu de Judá, durante 400 años existió ese templo, esa casa de Dios. Hasta el año 586 antes de la era cristiana, cuando nosotros recordamos a este que venía de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Y los judíos a dónde son llevados? A Babilonia. ¿Y qué pasó con el templo? Destruido. 70 años después, nosotros vemos que aparece un señor llamado Esdras, que lo tenemos en la Biblia, búsquenlo. Y Esdras está pidiendo de Ciro y de Jerjes que le permitan volver para los orígenes. Mucho cuidado y por favor no se equivoquen y no dejen que les cuenten historietas. Muchos volvieron, abro comillas, pero muchos no es volver, porque pasaron 70 años y ya no es la persona que se fue, ni por ahí ni el hijo, y por ahí el nieto, y por ahí el nieto dice, ¿a dónde voy a volver? ¿A dónde tengo que ir? Yo me quedo acá. Y ahí tenemos muchos judíos que quedaron en Babilonia y en otros lados. Otros volvieron. Otros vinieron. ¿Vinieron para qué? Pues no saben para qué, pero están viniendo. Pero están escuchando a Esdras y están escuchando la palabra. Y años después aparecerá con nosotros también alguien llamado Nehemías, que va a decir, vamos a construir el templo, un segundo templo. Pero con una mano vamos a construir, con la otra vamos a tener la espada para defenderlo. Así que construyeron ese segundo templo. Va a continuar ese segundo templo en el mismo lugar donde teníamos la cúpula dorada. ¿Se acuerdan que estaba por ahí? Así que el segundo templo, ese segundo templo, Esdras, Nehemías, luego llegarán los griegos y los griegos van a hacer estragos. Y esos griegos están llegando en el siglo IV, antes de la era cristiana, hacen estragos. Pero en el siglo II, antes de la era cristiana, aparecen los macabeos, los hasmoneos, y recuperan el lugar del templo. Incluso hay una festividad judía, habrán visto que hay candelabros de 7 brazos y candelabros de 9 brazos. De 7 brazos eran del templo y del 9, porque se produjo un milagro de luminarias. Y con aceite de una noche, se permitió para 8 noches tener aceite para iluminar el templo, la casa de Dios. Y esta casa de Dios vuelve a la vida y continúa la vida. En el año 63 antes de la era cristiana dejan de gobernar los hasmoneos macabeos y llegan los romanos. Y entre los romanos llegó alguien llamado Pompeyo, pero años después va a llegar nuestro querido y conocido megalómano paranoico genio loco Herodes. Y este quiere quedar bien por un lado con Roma, es paranoico, tiene que solucionar un problema que tenga con los judíos o no, y va a mejorar el templo. El templo que tenía un tamaño pequeño, lo multiplica en tamaño. Hace una construcción enorme e increíble que le ha llevado decenas de años. Él murió en el año 4 antes de la era cristiana, pero ya estaba ese templo desarrollado. Años después, recordábamos la historia de Jesús, que había comenzado muy mal, porque el megalómano paranoico genio loco había escuchado que habría nacido alguien que podría acabar con su fuerza, que alguien que tenga más fuerza que él.
Por eso mandó matar a los niños primogénitos judíos entre 0 y 2 años. Entre ellos estaría Jesús. Murió Herodes, pasaron los años, conocemos la vida de Jesús. Ese Jesús que fue presentado en ese templo cuando era niño con 40 días. Que estuvo en ese templo a los 12 años para convertirse en adulto, para ser hombre entre los hombres, y no que se perdió, sino que estaría comenzando a cuidar los asuntos de su padre. Ese Jesús que luego habrá venido muchas veces, que los evangelistas no tienen interés en contar cuántas veces que llegue un judío aquí, pero algunas fueron muy especiales. Y la más importante de todas es cuando Jesús entiende que está para cumplir su misión. Dejar la Galilea, venir a Jerusalén para entregarse a Dios. ¿Y dónde se va a entregar? En este mismo monte que nosotros estamos, que le llamamos Monte de los Olivos. Y por aquí va a ser esa entrada triunfal, y en algún lugar luego estaremos hablando de dónde y de cómo fue. Pero lo que me interesa es que sigamos con el pueblo romano, y donde en el siglo II deja de llamarse Jerusalén inclusive, y pasa a llamarse Aelia Capitolina, y donde estaba el templo del año 70 que fue destruido por Tito, colocan dioses paganos. Y el dolor es terrible. Y se acabó el templo, y se acabó la casa de Dios. No Dios, pero la casa de Dios. Y en el siglo IV, una mujer llamada Helena, madre de Constantino, viene a marcar lugares para recordar de Jesús. Como hoy a la mañana alguien me preguntaba la Navidad, y si es la Navidad, y si es la fecha o no es la fecha, pues no importa. Un día Jesús nació, y un día es la Navidad, y un día es el día que comienzan las cosas, y un lugar es el lugar donde yo no sé si poner el pie o la mano, pero es para recordar los acontecimientos, y eso es muy importante. Porque yo no sé si en el Monte de los Olivos, más aquí o más allá, fue este burrito hallado. O no sé quién era la persona, cada detalle. Pero sí sabemos que fue aquí. Y este es el Monte de los Olivos y demás. Pero volvamos a la historia. Y en el siglo IV tenemos que la iglesia se ha levantado, ha desarrollado. Están marcando los lugares santos de la Tierra Santa. ¿Ok? Fantástico. Y esto se llama Imperio Bizantino. Pero hasta el siglo VII. ¿Qué pasa en el siglo VII? Pues un señor llamado Mahoma, que tenía un lugar llamado la Meca, de donde fue expulso porque estaba hablando de monoteísmo. Es en Arabia Saudita, no muchos kilómetros de aquí, en un lugar llamado Medina. A pocos kilómetros comienza una guerra santa en el año 622 de la era cristiana. Atención. Porque va a ir a la Meca, la recuperará, y años después va a llegar aquí, donde en una conversación que puede tener con Alá, que le ha mandado un libro sagrado llamado el Corán, cuidado, es el Islam el que dice que Abraham iría a sacrificar a su hijo Ismael, el que tuvo con Agar, y no Isaac. Y van a construir un lugar sagrado para ellos, para recordar este evento. ¿Y dónde es? Donde está apareciendo ahora una cúpula dorada. ¿La llegan a ver ahora? Sí. ¿Ahora apareció? ¿Entendieron qué es? Sí. Es el lugar donde, según la tradición, dicen que él en un sueño sube a los cielos en un caballo con alas llamado Alburek. Y es curioso porque es octagonal con una piedra en el medio. Y nosotros ya aprendimos en estos días que las construcciones octagonales eran la perfección de Dios más el Mesías. Y hay cerca de aquí una iglesia que ya no es iglesia, donde tiene forma octagonal, tiene piedra en el medio y se recuerda la ascensión de Jesús. Lo que están haciendo estos señores era copiando la idea base. Ahora será Mahoma el que sube a los cielos y no Jesús. Pero nosotros entendemos, es la historia de ellos, es el mundo de ellos. El Islam continuó hasta el año 1099, donde nosotros tenemos las famosas cruzadas. ¿Recuerdan las cruzadas? Sí. La primera fue en 1054, pero muchos años después ya llegan aquí a Jerusalén con Antonio Banderas, con otros, y vienen a recuperar la cruz de Jesús, recuperar los lugares santos. Y eso que nosotros le llamamos las cruzadas continuará 200 años
Lógicamente luego llegaron aquí bárbaros y llegaron los famosos Mamluks, esclavos de Egipto que a través de Siria llegan aquí, dominan con unas construcciones muy bonitas que ellos hacen, todas rayaditas, blanca con naranja y demás, tal vez lo vamos a ver hoy o mañana. Y estos Mamluks continuaron con gobierno hasta que llegan aquí en el estado que hoy llamamos de Israel, que en alguna época se llamó Palestine, que en alguna época se llamó como se llamó, los turcos. Suleimán el Magnífico, y algunos hasta se vieron la novela, ¿no? Está en Netflix y demás. Así que este Suleimán el Magnífico está tomando gobierno. Estamos hablando del siglo XVI. Y del siglo XVI hasta el siglo XX, 400 años hubo de gobierno musulmán. Y este gobierno musulmán llega hasta lo que nosotros llamamos la Primera Guerra Mundial, donde se subieron al caballo equivocado y perdieron la guerra. Cuando perdieron la guerra, los que tomaron fueron los británicos por aquí, los franceses por el norte. Hay un acuerdo llamado de Sykes-Picot, hasta aquí soy yo, hasta aquí eres tú. Así que los del norte hablan francés, los de aquí hablan inglés. Gobierno de Palestine. Y este gobierno de Palestine va a continuar. Pero ¿qué tenemos en el gobierno de Palestine y todo esto? Tenemos judíos que viven aquí. Y judíos que son pro-británicos y pro-judíos y que están escuchando que hay algo llamado la Segunda Guerra Mundial y que están eliminando millones de judíos en el Holocausto. Y terminó el Holocausto. Y cuando terminó el Holocausto le dijeron esos británicos y franceses, ya están libres, pueden volver a casa, los que sacaban de los campos de concentración, de exterminio. Quedaron sobrevivientes, murieron asesinados 6 millones de judíos. Esos quedan sobrevivientes. Los sobrevivientes quieren volver a casa, pero no pueden volver a casa porque los británicos marcan una ley que tienen prohibido volver a casa porque aquí es un problema que tienen con los musulmanes. Así que los británicos se quieren lavar las manos porque ven mucho conflicto. Llamaron a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas vinieron a analizar la situación y esos judíos que viven aquí hacen maravillas. Hacen reverdecer el desierto. Esos merecen tener una tierra, pero vamos a votación. Y el 29 de noviembre de 1947 se llama votación. Y 33 países votaron a favor del Estado del pueblo judío. Y los británicos dicen, para el 14 de mayo de 1948 yo me voy, que se maten entre ellos. Porque había mucho conflicto y mucha guerra. Y se van. Y un señor de cabellos alargados llamado David Ben Gurión, que no consigue siquiera subir a Jerusalén, en Tel Aviv, está para declarar que está el Estado del pueblo judío y que no sabían si le iban a llamar Israel, Judá, no importaba el nombre, importaba declarar que hay un Estado del pueblo judío. Ya llevamos 74 años de esto y pasaron 74 años, más otro tanto, y hoy tenemos un Estado del pueblo judío, pero el Estado del pueblo judío que se declara tenía Cisjordania, y la parte oriental de Jerusalén era Cisjordania, hasta 1967, la Guerra de los 6 días en que se reunifica, y los soldados dicen, la casa la tenemos de vuelta para con nosotros, y ahí estamos, 1967, y la casa está con nosotros, y empieza a ser el Estado de Israel, y tenemos el lugar del templo. Y algunos me preguntan, ¿y qué pasa con el templo? ¿Va a ser reconstruido? ¿No va a ser reconstruido? Y la respuesta es, no me importa porque esto es logística de Dios. Habrá un día, habrá un momento, habrá un lugar. Y las personas del mundo oran para que haya ese momento, ese lugar y esa vuelta del Mesías o llegada del Mesías para el judaísmo. Y por eso vemos estas tumbas a la espera de la llegada del Mesías. Así que todos estamos en la misma línea, todos estamos en el mismo cuadro y todos estamos buscando esta respuesta. Que quede claro dónde están parados, que sepan qué es este lugar y después vamos a entrar en el detalle. עכשיו לא, חכה. חכה, אני בורח ממך, אל תבוא אליי.